Vamos a hablar de medicalización de la vida cotidiana. Parece un concepto súper complejo, pero es algo recontra simple, que es que los seres humanos nos hemos acostumbrado desde hace unos años hasta esta parte a tomar un remedio para cada dolencia. Philippe Arié es un historiador francés que yo leo mucho, que me gusta mucho porque habla en general de las percepciones de la muerte y todas estas cosas que a mí me llaman la atención. Dice, tiene una... Nadie es perfecto, ¿qué va a hacerle? Tiene una hipótesis. Pero el caso de él ya lo conocíamos, sí. Tiene una hipótesis en la actualidad que dice que la gente no se banca tanto el dolor como sucedía en épocas pasadas. Obviamente se bancaba más el dolor porque antes no había anestesia, no había medicina. Paliarlo. Pero más allá del chiste, hay una situación que es concreta. Acostumbrarse al dolor tiene que ver con una cuestión cultural también. Y hoy, según Philippe Arié, esta es su hipótesis, tenemos menos tolerancia al dolor. Entonces, ¿de qué va la medicalización? Básicamente de tomar medicamentos para algunas cuestiones que no necesariamente son enfermedades, ni son afecciones, ni son trastornos, ni son condiciones. Voy a nombrar algunas. Ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tristeza. Muchas veces tomamos medicamentos para la ansiedad y para la tristeza cuando tranquilamente lo podríamos resolver mediante otros canales y otras vías. Menstruación, menopausia, andropausia, que es la parte masculina de la menopausia que quizás es menos conocida. Calvicie, disfunción sexual, anticoncepción. Incluso está esta cuestión de qué sucede con los más pequeños. Antes se solía decir a los más pequeños que eran hiperactivos, ¿no? O que tenían algunos problemas de concentración. Hoy se medica tanto la hiperactividad como los problemas de concentración en los niños y en las niñas. Hablaba con Ignacio Maglio, que es un abogado especialista en bioética de la UNESCO y de un montón de lugares, pero hablaba porque es un tipo piola que sabe un montón de este tipo de cuestiones. Y me decía, incluso si te pones a pensar, ocurre lo mismo con las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, cuando están por dar a luz, se les dice pacientes. Y sos pacientes porque tenés una enfermedad, ¿no? Y no tienen ninguna enfermedad, simplemente van a dar a luz. Existe una cuestión que tiene que ver también con el discurso médico hegemónico. ¿Qué quiere decir el discurso médico hegemónico? Que de la misma manera que la ciencia tiene legitimidad en el entramado social, la medicina, con la medicina pasa lo mismo. Y a diferencia de la justicia, a diferencia de lo que ocurre también con el fútbol, una práctica colectiva, y a diferencia de la política y de todos los campos que ustedes piensen rápidamente, la ciencia y la medicina siguen teniendo cierta dosis de legitimidad. Si lo dice la ciencia, si lo dice tu médico, tenés que hacerle caso. Pero eso de tomar medicamentos, ¿es a partir de la consulta con el médico o de la automedicación? Bueno, están las dos vías, ¿no? En muchos casos los médicos recetan muchos medicamentos a instancia de los propios pacientes que quieren resolver rápido su dolor para seguir y responder a las exigencias de una vida cargada de exigencias, como la que tenemos en la actualidad. Y muchas veces está este fenómeno de no voy al médico ni loco, tampoco tengo tiempo, así que me automedico. Y además, todo esto en un contexto y en un escenario que tiene que ver con el avance de la presencia de los laboratorios. Eso te iba a decir. Me decía Ignacio Maglio también, que es un tipo que conoce mucho el paño, me dice, a ver, es conocida la situación de los laboratorios que crean enfermedades para vender más remedios. Esto no es conspiración, no es conspiranoico, tenemos evidencia, no nombremos ningún laboratorio, pero la realidad es que sucede. El caso paradigmático es el de la hipertensión. Los parámetros de la hipertensión se fueron corriendo con el objetivo que cada vez más gente entre en el concepto de hipertenso. ¿Sí? Lo mismo, algo similar a lo que decía con los chicos, ¿no? Los chicos que antes eran hiperactivos, hoy son hiperactivos y además tienen un diagnóstico y deben ser medicados. Muchas veces lo que pasa también es gente que va al médico pidiéndole ya el paciente que le recete algo que él cree que necesita. Exacto. Buscando un médico, bueno, recetame esto que me lo tengo que tomar. O la clásica en la casa, un paracetamol para cualquier cosa. Un paracetamol, un ibuprofeno, para como si fuera un caramelo. Sí, además, en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, hace un tiempo hablábamos con Alejandro Vila. Alejandro es un especialista del CONICET que justamente estudia esta cuestión que tiene que ver con la tolerancia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de bacterias que ya no se van de nuestro cuerpo
cuando nosotros consumimos un antibiótico. ¿Y esto por qué? Porque hay una carrera evolutiva. Las bacterias se van haciendo más fuertes, digámosle entre comillas, ante ese antibiótico que antes la eliminaba sin ningún problema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ve esto con muy malos ojos de cara al 2050. Va a ser, adelanta, una de las principales causas de muerte. Esta idea de bacterias súper resistentes. Claro, porque ¿qué pasa? Y vos, a ver, literalmente lo que no las mata las hace más fuertes. Entonces vos antibiótico, y llega un momento en el que no existe un medicamento capaz de combatir eso. ¿Qué pasa ahí? Exacto. Muerte. Exacto. De hecho ya hay bacterias que no se eliminan mediante ningún medicamento. Ahora, Entonces, Pablo, y con el tema de los psicofármacos, ¿qué pasa? Porque en la Argentina... a mí me llama la atención la cantidad de gente que dice, bueno, me tomo un clonazepam, me tomo un no sé qué, como la cosa más natural del mundo, y yo soy re desconfiada de la medicación. haces bien. Pero hasta de la aspirina. Bueno, no. Soy como la antítesis. Pero muchos conocidos que dicen, ¿cómo no tomás? Así paso a ser Claro. un objeto extraño. Hay un tema que digamos que es muy complejo, que se resume con la siguiente premisa. Los científicos y la ciencia sabe muy poco acerca del funcionamiento real de nuestro cerebro, ¿no? Se sabe muy poco, es muchísimo más lo que no se sabe que lo que se sabe. Entonces, de la manera en que actúa hoy la psiquiatría y la neurociencia y la medicina aplicada a, digamos, las problemáticas y a las enfermedades que tienen que ver con lo neuronal, actúan medio a tientas. Es decir, agarran un conjunto de enfermedades y ese conjunto de enfermedades puede funcionar más o menos bien con un psicofármaco adecuado. La medicina, de cualquier manera, está yendo hacia las terapias más dirigidas, hacia los tratamientos más dirigidos, porque vos tenés muchísimas más chances de que te vaya mejor cuando el medicamento se ajusta a tus necesidades. Ahora, no funciona así. Y sobre todo en la cuestión que tiene que ver con los psicofármacos es fatal eso. Me acuerdo una vez había ido con un compañero de trabajo que nunca tomaba absolutamente nada y teníamos un off, ¿no? Y resulta que éramos 3 periodistas. Y este hombre que hablaba mucho habitualmente estaba súper callado y No decía nada. Como, digo, qué raro que está este hombre, ¿qué le pasará? Y después al otro día me llama y me dice, discúlpame, no estaba bien yo. No, me di cuenta, claramente. era raro. No, me dice, que le tengo terror al odontólogo. Entonces dice mi hermana que es psiquiatra, me dijo, tomate algo, de estos, clonazepam o algo, no sé si estoy diciendo una marca, no, la verdad que no lo sé. Sí. Y nunca había tomado y estaba como oído, era otra persona, ¿viste? Claro. Digo, ¿qué le pasa? No, aparte lo interesante en el caso de los psicofármacos es que uno, si lee el prospecto detenidamente, dice, se cree que puede ayudar para tal cosa o está probado en algunos casos que ayuda para tal otra. No hay una certeza, como bien vos decís. Igual, perdóname, los prospectos de los psicofármacos son tremendos. Son tremendos. Si realmente lo lees, no lo tomás. Sí, porque tremendo. La cantidad de efectos secundarios que en general sí, se cuida. El prospecto debería ser disuasivo. Sí, beneficios para tal cosa, pero si lees todo, salís corriendo. Es que los ensayos, Siri, son muy chiquititos. Claro, esto de los ensayos con 40.000 personas, 100.000 personas que veíamos durante el coronavirus no existe. No existe en la realidad, digamos. Fue una situación de emergencia. Se hacen ensayos muy chiquitos, los laboratorios ponen mucha guita y se cuidan, y si les sale la patente, tienen la explotación de esa patente por ese medicamento para curar una determinada enfermedad durante 20 años. Durante 20 años disponen del comercio exclusivo de ese medicamento para esa enfermedad. Entonces hay una cuestión ahí muy fuerte. Y la mercantilización se ve en toda la cadena. Uno va hoy a las farmacias hace unas décadas se parecían más a unos laboratorios, ¿no? Ahora, digamos, son almacenes. Sí. Te compras un espejo, te compras unos anteojos de sol, te compras unas galletitas, te compras... Es verdad, perfumería. Todo. Sí. Es que funciona de esa manera. Son lugares más agradables para visitar. Sí, son lugares más agradables y que no necesariamente vas para curarte de alguna enfermedad. Antes ibas a buscar un remedio, ibas a aplicarte una inyección. Hoy vas a comprarte alguna... Bueno, mi pareja es fanática de una cadena y vas todo el tiempo y de paso se compra alguna, ¿no? Y de paso se compra algún analgésico. Por las dudas. Por las dudas. No sabes lo que es. O sea,
gasta dinero. Digo, ¿pero qué fuiste Ya a la entendemos farmacia? por qué el tema fue hoy. La medicalización que sufro en casa. Dice. Claro, Sí, Pablo. en primera persona. Llegamos a la raíz de la columna, entonces. Sí, ahí está la raíz. Claro. Lo mismo pasa, y ya cerrando, con el tema de la muerte. No me podía ir sin eso. Digo, el discurso médico hegemónico va también hacia eso. Si en el siglo XIII la gente se moría con un promedio, o vivía, ¿no?, un promedio de 40 y pico de años, en la actualidad el promedio es de unos 75 años. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Philippe Arié, el historiador que le citaba anteriormente? Bueno, Philippe Arié dice: la ciencia ha reemplazado la muerte con enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes había un montón de enfermedades a partir de las cuales nos moríamos. Hoy somos enfermos, en muchos casos nos volvemos enfermos crónicos, pero difícilmente nos vamos a morir. Las instituciones de salud van a hacer todo para que estemos agonizando durante mucho tiempo, hiperconectados. Qué lindo. Ay, Dios, qué feo Que funciona futuro. así. Y ahora Ay, no. viene Alfredo Sayad a hablar del dólar. Bueno, qué linda Dale, tarde. dale, pero claro. termina linda la columna. A ver, acá viene el Es algo dato. alentador. Ah, claro. Eh, Ahí viene el cierre alentador. A ver, no. redoble. No, Ahora le dice- iba a decir algo y después me arrepentí. porque No, te quiero. no, pero ahora lo cierra bien. Dice, y hoy como yo creo en el amor, llevo 3 toneladas de paracetamol y se lo regalo a mi pareja. ¿Está bien? No, todo esto para decir, y ahora vamos a encontrar una vuelta linda. Ahí está. Vamos. A ver. Todo esto para decir que tenemos que invitar a la gente, más allá de toda la ciencia, más allá de toda la salud, tenemos que invitar a la gente a no solucionar todos sus problemas mediante una pastillita. ¿Cómo se hace eso? Charlando con un amigo, charlando con una amiga, Muy bien. Muy dialogando bien. con algún ser querido, hablando con desconocidos, dialogando un poco más y sobre todo escuchando un poco más.